Las alarmas habían estado sonando durante 18 horas seguidas, y la comandante NYL ya no recordaba cómo se sentía el silencio. Se encontraba en la sala de control central de la estación de investigación Valari. Su piel azul pálido reflejaba las luces rojas de emergencia que latían en cada superficie. Sus grandes ojos, cubiertos por finas membranas translúcidas que la ayudaban a ver en las oscuras aguas de su mundo natal, estaban fijos en la pantalla táctica que flotaba en el aire ante ella. 47 naves rodeaban su estación. 47 naves CRE, llenas de guerreros que no habían venido a negociar, comerciar ni hacer la paz. Los Cresta eran cazadores. Eran devoradores. Habían consumido 11 especies solo los últimos 100 años, y la galaxia no había hecho más que escribir cartas de protesta y celebrar reuniones donde se pronunciaban seres importantes. Discursos que no cambiaban nada. NYL se giró para mirar a su tripulación, 200 investigadores y técnicos que habían llegado a esta remota estación para estudiar al gigante gaseoso. Habían traído a sus familias. Sus hijos jugaban en las plataformas de observación mientras sus padres mapeaban los patrones de las tormentas y medían los niveles de radiación. 3.200 almas en total, y cada una de ellas moriría a menos que algo cambiara en las próximas horas. El líder del enjambre CRE ya había enviado sus demandas: entregar la estación, abrir las esclusas de aire, permitir que sus guerreros aborden. No había explicado qué sucedería después porque todos ya lo sabían. El CFT no hacía prisioneros. No querían recursos, tecnología ni territorio. Querían comida y a los CRE. Todas las demás especies de la galaxia no eran más que carne esperando ser cosechada. Nat había enviado llamadas de socorro a todos los miembros de la Concordia Galáctica. Las respuestas habían llegado rápidamente, y cada una le había roto el corazón un poco más. Los Fenari expresaron su profunda preocupación, pero explicaron que su flota estaba demasiado lejos para llegar a tiempo. La colonia declaró su neutralidad tradicional y se ofreció a mediar para una resolución pacífica, como si la paz fuera posible con criaturas que consideran el hablar como algo que las presas hacen antes de morir. La verdad sugería que quizás los Valari habían hecho algo para provocar este ataque y recomendaba una disculpa formal, que nadie vendría. Las grandes civilizaciones de la galaxia, con sus culturas antiguas, tecnologías avanzadas e interminables debates sobre ética y conducta apropiada. Veremos morir a 3.000 inocentes y luego programaremos otra reunión para hablar de lo terrible que fue todo. NYL se dirigió a su terminal privada e introdujo una frecuencia de comunicación que había memorizado décadas atrás, pero que nunca había usado. Un mentor, un antiguo diplomático Valari que había viajado a más mundos de los que Nahil podía contar, le había dado esta frecuencia en su lecho de muerte. Le había hecho prometer que nunca la usaría a menos que no tuviera otra opción. Los humanos son diferentes, le había dicho con voz débil y respiración entrecortada. Vienen de un mundo de muerte. ¿Entiendes lo que eso significa? Su planeta tiene temperaturas extremas que matarían a la mayoría de las especies en cuestión de horas. Tiene depredadores con garras y dientes diseñados para desgarrar la carne. Tiene enfermedades que evolucionan más rápido de lo que la medicina puede curarlas. Tiene tormentas, terremotos, inundaciones e incendios. Cada día en la Tierra es una lucha por la supervivencia, y han estado librando esa lucha durante millones de años. Nire se había preguntado por qué esto importaba. Muchas especies provenían de mundos difíciles. La galaxia estaba llena de entornos hostiles, pensó su mentor, quien negó con la cabeza. No lo entiendes. Otras especies escaparon de sus mundos hostiles. Construyeron refugios, muros y barreras para mantener alejado el peligro. Los humanos hicieron algo diferente. No se escondieron del peligro. Se convirtieron en el peligro. Observaron a los depredadores que los cazaban y decidieron cazarlos. Observaron las enfermedades que los mataban. Y aprendieron a usar esas mismas enfermedades como armas contra sus enemigos. No son como nosotros, Nahil. Son lo que sucede cuando una especie se niega a aceptar que el universo intenta matarla. Ahora, con 47 naves CRT rodeando su estación y sin ayuda de la galaxia civilizada, Knight finalmente comprendió por qué su mentor había tenido tanto miedo. Estaba a punto de contactar con la especie que el resto de la galaxia pretendía no existir porque reconocerla significaba reconocer que la civilización era solo una fina capa de pintura sobre algo mucho más antiguo y violento. Entró en la frecuencia y transmitió un mensaje simple: coordenadas de la estación, identificación de la especie, número de civiles y la naturaleza de la amenaza. No rogó, suplicó ni explicó por qué su gente merecía vivir. Simplemente les dijo a los humanos dónde estaba y que intentaba matarla. La respuesta llegó 11 minutos después. Ni te esperaba un mensaje grabado,
un sistema automatizado o quizás nada en absoluto. En cambio, se encontró mirando un rostro humano. Pertenecía a un hombre de piel morena, ojos oscuros y cabello corto y negro. Vestía un uniforme. Una especie de armadura, gris oscuro, con insignias que no reconoció. Tras él, vio a otros humanos moviéndose rápidamente por lo que parecía ser el puente de una nave. «Soy el capitán Daniel Vance, de la nave terrestre Caballo Pálido», dijo el humano. «Recibimos su llamada de socorro. Confirmen su estado actual». Nail sintió un nudo en la garganta. «Las FC nos han rodeado. 47 naves. Han exigido nuestra rendición. No tenemos armas capaces de atravesar su formación». El humano asintió lentamente. Su rostro no mostraba miedo, ni vacilación, ni duda. Nat había visto a muchas especies recibir noticias de adversidades abrumadoras. Solían responder con desesperación, negación o una planificación frenética. Este humano simplemente procesaba la información como si fuera un problema matemático a la espera de ser resuelto. Entendido. Mantenga su posición. No se enfrente a la nave. No se rinda. No habrá ninguna esclusa de aire externa por ningún motivo. Bienes, Nilas, y odiaba lo desesperada que sonaba su voz. Una nave contra 47. La humana casi sonrió. No era una expresión feliz. Era la mirada de alguien que ya había hecho esto antes y sabía exactamente cómo terminaría. «Comandante, necesito que entienda algo». No venimos a negociar. No venimos a observar. No venimos a presentar un informe a la Concordia Galáctica. Venimos a eliminar la amenaza a su gente por cualquier medio necesario. ¿Entiende lo que eso significa? Nilit lo entendió. Lo entendió perfectamente. Estaba pidiendo a los depredadores que la salvaran de los depredadores y ya no le importaban las implicaciones morales. «Entiendo», dijo. Bien. «Mantengan la posición. Llegaremos en 4 horas». La transmisión terminó. Nila se quedó sola en su sala de control, rodeada por el pulso rojo de las luces de emergencia y el sonido distante de las alarmas. En algún lugar, en la oscuridad entre las estrellas, una solitaria nave humana corría hacia su estación a velocidades que deberían haber sido imposibles. No sabía si debía sentirse aliviada o aterrorizada. Quizás ambas. Quizás esa era la única respuesta razonable cuando pedías ayuda y los mortales respondían. El caballo pálido no era hermoso. Carecía de curvas elegantes, líneas gráciles o toques artísticos que hicieran que las naves de otras especies parecieran esculturas flotantes. Era un bloque de metal oscuro y una pesada armadura cubierta de armas que sobresalían de su casco como las espinas de alguna antigua criatura marina. Parecía exactamente lo que era. Una máquina construida para un solo propósito. El capitán Daniel Vance se encontraba en el puente de mando observando cómo las estrellas se difuminaban frente a la ventana principal. A esa velocidad, viajando más rápido que la luz misma, el universo se convertía en una mancha blanca y azul, con el ocasional destello rojo de un lejano sol moribundo. Su tripulación se movía a su alrededor con silenciosa eficiencia. Cada persona se concentraba en su puesto, sus responsabilidades, su parte del agujero más grande. Vance tenía 32 años. Tenía el pelo castaño, corto y pegado al cráneo, y una fina cicatriz a lo largo de la mandíbula, recuerdo de un entrenamiento de supervivencia a la tierra, cuando un oso pardo decidió que parecía presa fácil. El oso se había equivocado. Vance tenía 16 años entonces y salió de aquellas montañas. 3 días después, cargando las garras del oso como trofeo. Eso era lo que significaba ser humano. No evitabas las cosas que querían matarte. Te enfrentabas a ellas y vencías o morías en el intento. No había una tercera opción. Navegación. ¿Cuál es nuestra hora actual para el objetivo?, preguntó Vance. La teniente Kelly levantó la vista de su puesto. Era una mujer pequeña, pelirroja, recogida en un moño apretado y con pecas esparcidas por su piel pálida. Había crecido en Marte, en las ciudades subterráneas donde la humanidad había construido un hogar en roca roja congelada, y podía calcular trayectorias orbitales mentalmente más rápido que la mayoría de las computadoras. 4 horas y 12 minutos a la velocidad actual. Capitán, estamos forzando los motores más allá de los límites recomendados. Los informes de ingeniería indican que podemos mantener este ritmo durante otras 3 horas antes de arriesgarnos a dañar el núcleo. Solo necesitamos 4 horas. Siga adelante. Vance se volvió hacia su oficial de armas. Marcus Cole era un hombre corpulento, de piel oscura y manos que parecían capaces de triturar piedra. Provenía del colectivo de Texas en la Tierra, una región que había mantenido sus tradiciones de independencia y autosuficiencia.
Incluso después de que la humanidad se uniera bajo un solo gobierno, era uno de los mejores artilleros de toda la flota, y lo sabía sin ser arrogante. Hábleme de la fuerza enemiga. Vance, listo. Cole mostró los datos tácticos en la pantalla principal. La flota CFT aparecía como puntos rojos alrededor de un pequeño marcador azul que representaba la estación Valari. 47 naves en total. Una clase de portaaviones que sirve como nave de mando y principal transporte de tropas. 16 cazadores asesinos pesados diseñados para el combate entre naves. 30 interceptores más ligeros diseñados para ataques rápidos y persecución. Formación de enjambre estándar con el portaaviones en el centro y los buques de combate dispuestos. Se han formado capas defensivas a su alrededor. Debilidades. Las naves dependen de su número. Sus naves individuales no están fuertemente blindadas. Porque esperan abrumar a los enemigos antes de sufrir pérdidas significativas. Sus armas están diseñadas para atravesar transportes civiles y estaciones con poca defensa. Nunca antes se habían enfrentado a una nave de guerra especializada. Vance asintió. Los Krat habían basado toda su estrategia militar en atacar a quienes no podían defenderse. Elegían sus objetivos con cuidado, siempre eligiendo estaciones aisladas, naves coloniales y puestos científicos avanzados. Evitaban los mundos centrales de las grandes potencias porque ni siquiera los CFT eran tan insensatos como para desafiar las flotas combinadas de civilizaciones establecidas. El problema era que nadie les había impedido atacar a los débiles. La Concordia Galáctica emitió advertencias y condenas, pero nunca envió naves. Otras especies construyeron defensas más fuertes alrededor de sus mundos importantes y aceptaron en silencio que la frontera seguiría siendo peligrosa. Todos habían decidido que detener la cresta simplemente no valía la pena. Todos excepto la humanidad. Preguntó el médico Vance, dirigiéndose al tercer miembro de su personal superior. Estado de los preparativos para el combate. Grace Hoyoway levantó la vista de su consola. Era alta y delgada, con cabello canoso y tranquilos ojos marrones que habían visto más violencia que la mayoría de los soldados. Había comenzado su carrera como cirujana de campo de batalla durante los conflictos finales de las guerras de unificación terrestre, cosiendo cuerpos destrozados en hospitales de campaña mientras las bombas caían a su alrededor. Ahora comandaba el departamento médico de un buque de guerra, y su trabajo era mantener a la tripulación con vida sin importar lo que sucediera. Todas las estaciones de traumatología están preparadas. Los equipos quirúrgicos están en espera. He distribuido botiquines médicos de emergencia a todas las secciones críticas de la nave. Estamos listos para las bajas, capitán. Esperemos no necesitar toda esa preparación. Grace sonrió levemente. Había servido con Vance durante 3 años y lo conocía lo suficiente como para entender lo que quería decir. Los humanos no esperaban lo mejor. Se preparaban para lo peor y luego trabajaban para que algo mejor sucediera. El puente quedó en silencio mientras el caballo pálido continuaba su viaje a través del espacio interestelar. 216 humanos estaban sentados en sus puestos, dormían en sus aposentos o preparaban sus armas en la armería. Cada uno se había ofrecido como voluntario para esta tarea. Cada uno había firmado documentos reconociendo que tal vez no regresarían de ninguna misión. Cada uno había contemplado el universo con todos sus peligros y había decidido que huir no era una opción. Vance pensó en los Valari que esperaban en esa estación. 3000 civiles que no habían hecho nada malo, salvo existir en un lugar donde los depredadores podían alcanzarlos. Niños que nunca habían visto combate. Investigadores que habían dedicado sus vidas a comprender el universo. Familias que simplemente querían vivir en paz. La galaxia los había abandonado. Las grandes civilizaciones, con sus elegantes naves y su sabiduría ancestral, habían decidido que no valía la pena defender 3000 vidas. Enviarían sus condolencias cuando terminara la misión. Alimentarse y luego regresar a sus mundos cómodos y fingir que la justicia aún significaba algo. Vance tenía una definición diferente de justicia. Todos a bordo, dijo, activando el sistema de comunicación de toda la nave. Aquí el capitán. En 4 horas, nos enfrentaremos a una fuerza hostil aproximadamente 20 veces mayor que ellos. Han rodeado una estación civil y pretenden matar a todos a bordo. La Concordia Galáctica se ha negado a intervenir. Otras especies han ofrecido sus disculpas, sus pensamientos y sus oraciones. Ninguno de ellos vendrá. Somos todos esos seres humanos. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran en la mente de su tripulación. Vamos a salvarlos. Vamos a desmantelar esa flota y vamos a sacar a esos civiles del peligro. Y vamos a recordarle al universo por qué nunca deben amenazar a nadie bajo protección humana. Estaciones de batalla en 3 horas.
Prepárense para el combate. Avancen. La comunicación terminó. Al otro lado de la nave, los humanos comenzaron a prepararse para la guerra. El caballo pálido salió de un vuelo más rápido que la luz, en el límite del sistema Caterra, e inmediatamente comenzó a acelerar hacia la distante estación de investigación. En su puente, la capitana Vance observó cómo la pantalla táctica se llenaba de contactos enemigos. Cada marcador rojo representaba una nave CFT llena de guerreros que nunca habían conocido la derrota. 47 naves hostiles confirmadas. El teniente Kelly informó que la estación está intacta. Aún no hay señales de abordaje. Parece que los CRE han estado esperando una rendición. Estarán esperando para siempre. Armas. Apunten al grupo de interceptores más cercano y disparen cuando estén listos. Marcus Cole no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Sus manos se movieron por la consola con la velocidad de la práctica y el caballo pálido se estremeció cuando su arma principal habló por primera vez. No usó elegantes armas de energía ni rayos láser precisos como las naves de especies más civilizadas. Usó proyectiles cinéticos, trozos de metal denso acelerados a velocidades increíbles por rieles electromagnéticos. Estos proyectiles impactaban en sus objetivos con la fuerza de pequeños asteroides. Y los interceptores CFT no estaban construidos para soportar tal violencia. Pensó que los 3 primeros interceptores murieron antes de que sus tripulaciones siquiera comprendieran que estaban siendo atacados. El cuarto logró virar hacia la nave humana, pero eso simplemente significó la muerte. El disparo entró por su sección delantera en lugar de por el flanco. El metal atravesó la atmósfera metálica, se expulsó al espacio y 4 marcadores rojos más desaparecieron de la pantalla táctica. En la estación Valari, la comandante Nilit observó el desarrollo de la batalla con la boca abierta. Había visto imágenes de combate de varios conflictos en toda la galaxia. Había estudiado las elegantes danzas que realizaban las naves de guerra durante los combates, los cuidadosos intercambios de fuego, el desgaste gradual de escudos y blindaje tras horas o días de lucha. Esto no era nada parecido. Esto era una carnicería. Ni siquiera están reduciendo la velocidad, susurró su oficial científico. Están acelerando hacia la formación enemiga. Eso es una locura. Ninguna especie hace eso. Nila no dijo nada. Empezaba a comprender lo que su antiguo mentor había querido decir sobre la diferencia entre los humanos. Otras especies luchaban por sobrevivir. Atacaban cuando tenían ventaja y se retiraban cuando las probabilidades se volvían en su contra. Consideraban la guerra como un cálculo, una serie de decisiones diseñadas para minimizar las pérdidas y alcanzar los objetivos. Los humanos la consideraban una declaración. Le decían algo a la cima con cada disparo, cada maniobra, cada segundo de este enfrentamiento. Decían que huir no era una opción. Decían que no habría piedad. Decían que los CRE habían cometido un terrible error al decidir amenazar a la gente bajo protección humana. El líder del enjambre de la CF envió 12 cazadores asesinos pesados para interceptar la única nave humana. Estas eran sus mejores naves de combate, tripuladas por veteranos que han participado en la destrucción de civilizaciones enteras. Se movían en un patrón coordinado, dispersándose para atacar desde múltiples ángulos simultáneamente. La misma táctica que había funcionado contra todos los enemigos a los que se había enfrentado el CRE. El caballo pálido no intentó evadir, retirarse ni buscar una posición defensiva. Se dirigió directamente al centro de la formación, con sus cañones disparando continuamente, y su blindaje absorbiendo impactos que habrían inutilizado naves del doble de su tamaño. El teniente Kelly gritó correcciones de rumbo con voz tranquila mientras Marcus Cole seleccionaba objetivos con fría eficiencia. Los equipos médicos en las cubiertas inferiores atendieron a las primeras bajas. Los tripulantes resultaron heridos por metralla y brechas. Sus heridas eran graves, pero no mortales. Aybridge, en la cubierta 7, informó de un oficial de control de daños. Llamando ahora. 3 heridos, 1 grave. Desvíen la energía de los sistemas no esenciales, ordenó Vance. Mantengan nuestras armas en línea. El conjunto de cañones secundarios a babor está desconectado. Recibimos un impacto directo en los conductos de energía. Cambien a la orientación manual. Cole, ¿puede compensar? Ya está hecho, capitán. La batalla continuaba. Los cazadores Krat asesinos morían uno a uno. Su elegante formación se desmoronaba a medida que las naves explotaban, perdían potencia o simplemente dejaban de responder a las órdenes. Las tripulaciones GRE no eran cobardes. Lucharon con todas sus fuerzas, inundando la nave humana, intentando desesperadamente abatir a este monstruo que apareció de la nada y estaba destrozando su flota.
Pero el caballo pálido no se detenía. Absorbió el castigo que debería haberla destruido. Su tripulación selló brechas y destruyó sistemas, y siguió luchando incluso mientras su nave se sacudía y gemía a su alrededor. Esto era lo que hacían los humanos. Esto era lo que millones de años en un mundo mortal les habían enseñado. El dolor era temporal. El miedo, manejable. Rendirse era la única derrota verdadera. Grace Holloway se movía por la nave con sus equipos médicos, atendiendo a los heridos donde quiera que cayeran. Un joven ingeniero llamado Pete Morrison había recibido metralla en el hombro y sangraba profusamente, pero se negó a abandonar su puesto hasta que llegara un reemplazo. Una técnica de armas llamada Linda Chun tenía quemaduras en las manos por una subida de tensión, pero seguía cargando munición en los cañones secundarios porque detenerse significaba morir. «Tienes que dejar que me ocupe de eso como es debido», le dijo Grace a Linda mientras le aplicaba vendajes de emergencia. Después del combate, Linda respondió apretando los dientes. No antes, Grace no discutió. Ella lo entendía. Todos los humanos en esta nave lo entendían. Seguías luchando hasta que la lucha terminara o hasta que tu cuerpo físicamente no pudiera continuar. Esas eran las únicas opciones. En la pantalla táctica, los últimos de la primera oleada de cazadores asesinos desaparecieron. 12 naves tripuladas por veteranos de la CRT que nunca habían conocido la derrota, reducidas a escombros y cuerpos congelados flotando en el espacio. Todo el combate había durado menos de 4 minutos. La comandante Nila observaba la pantalla en su control. Sala de roles. Había vivido toda su vida creyendo que las especies civilizadas de la galaxia representaban la cúspide de la evolución, que sus elegantes naves, su cuidadosa diplomacia y sus respuestas mesuradas a los conflictos demostraban su superioridad sobre seres más primitivos. Se había equivocado. Terriblemente equivocada, los humanos no eran primitivos. Eran algo completamente distinto. Era lo que sucedía cuando una especie dejaba de fingir que el universo era justo, amable o misericordioso. Era lo que sucedía cuando la evolución producía una criatura que miraba a la muerte y decidía contraatacar con todo lo que tenía. El maestro del enjambre Cresta estaba lanzando su segunda oleada. 20 naves más se movían para interceptar al caballo pálido. Nat los vio partir y, por primera vez desde que comenzó el asedio, sintió algo más que desesperación. Sintió lástima. Lástima por los CRE que aún no entendían a qué se enfrentaban. El maestro del enjambre CRE, Bretik, había vivido 400 años. Había comandado la destrucción de 17 especies en docenas de sistemas estelares. Había visto arder la civilización Palori, había supervisado personalmente la cosecha de su último mundo, había escuchado a sus líderes implorar clemencia antes de ordenar a sus guerreros que comenzaran a alimentarse. Había aplastado a los Yantari, a los Drens, a los pálidos cantores de Berit 9. Su nombre se susurraba por toda la galaxia. Un monstruo de leyendas que los padres usaban para asustar a sus hijos y obligarlos a obedecer. Nunca había conocido el miedo. Nunca lo había necesitado. Los CRE eran depredadores en la cima de la cadena alimentaria. Conquistadores que tomaban lo que querían y no dejaban nada más que huesos. Otras especies existían para satisfacer las necesidades de las naves, ya fuera como esclavos o como sustento. Este era el orden natural de las cosas. Así es como el universo siempre había funcionado y siempre funcionaría, y ahora vi que estaba en el centro de mando de su portanaves observando cómo una sola nave enemiga destrozaba su flota como si nada fuera imposible. Sus mandíbulas chasqueaban con agitación. Su oficial táctico no dijo nada. No había nada que decir. La evidencia estaba ahí mismo, en la pantalla. Marcadores rojos desaparecían uno tras otro mientras la nave de guerra humana abría un camino de destrucción a través de la formación CRE. 31 naves destruidas en menos de 2 horas. La mitad de su flota reducida a escombros por un solo enemigo. Los humanos ni siquiera intentaban evitar daños. Su nave había recibido docenas de impactos directos y simplemente seguía luchando, avanzando, matando. Break había estudiado miles de batallas a lo largo de su vida y nunca había visto nada igual. Otras especies luchaban para minimizar las bajas. Se retiraban cuando recibían daños, se reagrupaban cuando se veían superados, se rendían cuando la derrota se hacía inevitable. Los humanos no hicieron nada de eso. Atacaron sin pausa, sin vacilar, sin ninguna preocupación aparente por su propia supervivencia. Era como si la muerte no significara nada para ellos, como si hubieran aceptado la posibilidad de morir mucho antes de que comenzara la batalla. Concentren todas las fuerzas restantes, ordenó Bretik. Formación de asalto completa. Destruye esa nave. Sus 16 cazadores asesinos supervivientes se formaron alrededor del portanaves,
creando un muro de armas entre la nave humana y su líder. Esta era la táctica defensiva definitiva de la KF, la formación que usaban cuando se enfrentaban a una superioridad numérica. Potencia de fuego combinada de varias naves disparando simultáneamente a un solo objetivo. Ninguna nave de la galaxia podría sobrevivir a semejante asalto. En el puente del caballo pálido, el capitán Vance observó cómo las naves enemigas se agrupaban y se permitió una pequeña sonrisa. Se están agrupando. Cole preparó las balas Shepard. Marcus Cole mostró el sistema de armas en su pantalla. El Shepard era una invención humana diseñada durante las guerras de unificación para su uso contra formaciones masivas de infantería. Alguien se dio cuenta más tarde de que el mismo principio funcionaba aún mejor en el combate espacial. Cada bala Shepard contenía cientos de proyectiles más pequeños, cada uno equipado con su propio sistema de puntería, cada uno capaz de rastrear y destruir objetivos individuales de forma independiente. La Concordia Galáctica había calificado el arma Pastor como una violación de los estándares de la guerra civilizada. Habían enviado 17 protestas formales exigiendo que la humanidad dejara de usarla. Habían amenazado con sanciones, consecuencias diplomáticas y todo tipo de castigos. La humanidad no había respondido a ninguna de las protestas. El Pastor permaneció en servicio activo. Las balas del Pastor estaban armadas y listas. Cole reportó fuego. El caballo pálido lanzó 4 balas de Pastor al centro de la formación CFT. Por un momento, nada pareció suceder. Entonces las balas detonaron y liberaron su carga. Una nube de proyectiles más pequeños se extendió en todas direcciones. Cada uno buscando el objetivo hostil más cercano con precisión mecánica. 14 cazadores asesinos murieron en 11 segundos. Los proyectiles del Pastor atravesaron cascos, destruyeron motores y destrozaron centros de mando. Guerreros CRE que habían conquistado mundos. Y a sí mismos. Expuestos repentinamente al vacío del espacio. Sus cuerpos se congelaron y estallaron mientras la atmósfera se escapaba a través de docenas de pequeños agujeros. Los 2 cazadores asesinos supervivientes intentaron huir. Se alejaron de la nave humana y llevaron sus motores a máxima potencia. Desesperados por escapar de la zona de la muerte. Desesperados por sobrevivir, no sobrevivieron. El caballo pálido los persiguió con la paciencia de un depredador que sabe que su presa no tiene a dónde correr. 2 disparos más de sus cañones principales, y 2 marcadores rojos más desaparecieron de la pantalla. Retic se quedó solo en el puente de su portaaviones, rodeado de oficiales que observaban sus pantallas en un silencio atónito. Toda su flota de escolta había desaparecido. 46 naves destruidas por una sola nave enemiga. 400 años de victorias borradas en una sola tarde. Habrán la comunicación con la nave humana. Dijo finalmente. Su voz sonó extraña a sus propios oídos, hueca y derrotada de una manera que nunca antes había experimentado. Quizás podamos negociar. El rostro del capitán humano apareció en su pantalla. Retic estudió los rasgos alienígenas, buscando alguna señal de debilidad, algún atisbo de miedo, agotamiento o duda. No encontró nada. El humano lo miró con ojos tranquilos y expresión relajada. De la misma manera que el propio Retic había contemplado a innumerables especies de presas a lo largo de los siglos. Así era como se sentía. Comprendió que esto era lo que habían sentido los Polari cuando sus naves aparecieron en el cielo. Esto era lo que habían experimentado los Yanter cuando sus guerreros comenzaron a abordar sus estaciones. Esta era la fría comprensión que llegaba al darse cuenta de que ya no eras el cazador. Liberarás la estación Valari, dijo el capitán humano. Su tono era coloquial, casi amistoso, como si estuviera hablando del clima en lugar de la destrucción de una flota entera. Te retirarás de este sistema inmediatamente. No volverás jamás. Y si me niego, el humano sonrió. No era una expresión feliz. Era la sonrisa de algo antiguo y peligroso. Algo que había aprendido a cazar depredadores mucho antes de aprender a construir naves y viajar entre estrellas. Entonces destruiré su portanaves. Mataré a todos los guerreros a bordo. Cazaré a toda nave cresta que escape de este sistema y también las destruiré. Y luego enviaré un mensaje a cada rincón de esta galaxia explicando exactamente qué sucede cuando su especie amenaza a cualquiera bajo protección humana. ¿Entienden? Retic lo entendió. Por primera vez en 400 años, comprendió lo que se siente ser una presa. Nos retiramos, dijo. Una sabia decisión. Tienen 1 hora para despejar este sistema. Si queda alguna nave cresta después de esa fecha límite, asumiré que han cambiado de opinión. La comunicación terminó.
Retic dio la orden de retirada y observó cómo su tripulación superviviente se apresuraba a obedecer. Se movían a una velocidad frenética, desesperados por escapar antes de que se cumpliera la fecha límite. Desesperados por poner la mayor distancia posible entre ellos y el monstruo, y la nave humana se desvió mientras su portanaves se alejaba del campo de batalla. Retic echó un último vistazo al campo de escombros que una vez fue su flota. 46 naves tripuladas por miles de guerreros reducidos a chatarra y cadáveres congelados. Todo ello obrado por una sola nave enemiga tripulada por criaturas de un mundo que intentaba matarlos cada día de su existencia. La galaxia había llamado a los humanos primitivos. Los había llamado retrógrados, violentos y unificados. La galaxia había mirado a la Tierra y había visto un mundo muerto, un lugar donde la vida inteligente nunca debería haber evolucionado. La galaxia se había equivocado muchísimo. El caballo pálido atracó en la estación Valeraís 6 horas después de la última. La nave CRE desapareció en un viaje más rápido que la luz. El procedimiento de acoplamiento fue suave, cuidadoso, casi delicado, como si los humanos comprendieran que sus anfitriones ya habían experimentado suficiente violencia para toda una vida. Las esclusas de aire se conectaron y las atmósferas se igualaron. Y entonces las puertas se abrieron y dos especies se encontraron cara a cara por primera vez. La comandante Nit había reunido a su personal superior para recibir a sus rescatadores. Se quedaron en fila en la plataforma principal de atraque, nerviosos e inseguros, sin saber cómo comportarse con criaturas que acababan de destruir una flota entera sin ayuda de nadie. Las historias sobre humanos eran aterradoras. Venían de un mundo muerto. No sentían miedo. No podían morir sin la destrucción total. La primera humana en cruzar la esclusa no era lo que NYL esperaba. Era una mujer alta, de cabello canoso y ojos amables, que vestía un uniforme con insignias médicas. Se movía lentamente, sin inmutarse, como quien se acerca a un animal asustado. «Soy Grace Holloway», dijo la mujer, jefa médica del caballo pálido. «Tenemos equipos listos para ayudar con cualquier lesión». ¿Podemos subir a bordo? Nat asintió antes de decidir responder conscientemente. La doctora humana se hizo a un lado y más tripulantes entraron en la estación, moviéndose con la misma cautela. Llevaban equipo médico y buenos suministros y mantas, artículos comunes que parecían casi absurdos después de la extraordinaria violencia de las últimas horas. El capitán Daniel Vance fue el último en entrar. Se acercó a Nail y le extendió la mano en lo que ella reconoció como un gesto de apareamiento humano. Ella tomó su mano con cuidado, consciente de lo frágiles que eran sus huesos comparados con los de él, y sintió el calor de su piel contra su fría piel azul. «Comandante», dijo Vance, «está su gente a salvo». «Gracias a usted. No sé cómo expresar nuestra gratitud. Esperábamos morir hoy. Nadie muere bajo mi mando si puedo evitarlo. Ese es el trabajo». Nat estudió su rostro. Parecía cansado. Se dio cuenta de que tenía ojeras y que sus movimientos tenían la ligera pesadez del agotamiento. Los humanos no eran máquinas. No eran fuerzas asesinas imparables. Eran personas mortales, vulnerables y cansadas que acababan de enfrentarse a enormes adversidades para salvar a desconocidos que nunca habían conocido. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué viniste?». La Concordia Galáctica se negó. Todas las demás especies se negaron. No nos conocían. No tenían nada que ganar. ¿Por qué arriesgar sus vidas por nosotros? Vance guardó silencio un momento, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. Los humanos tenemos una palabra llamada empatía. Significa la capacidad de sentir lo que sienten los demás, de comprender su dolor, su miedo y su esperanza. Evolucionamos en un mundo que intentaba matarnos a diario. Y la única forma de sobrevivir fue ayudándonos mutuamente. Cuidas de tu tribu incluso cuando te cuesta. Proteges a los débiles incluso cuando es peligroso. No abandonas a quienes necesitan ayuda, incluso cuando ayudarlo significa una muerte segura. Pero no somos tu tribu. Ni siquiera somos tu especie. No importa. Estabas en problemas. Pediste ayuda. Alguien tenía que responder. Vance miró a los miembros de la tripulación Valari que observaban la interacción en la bahía de atraque. Además, el CFT necesitaba aprender una lección. Llevan demasiado tiempo rezando a los indefensos. Alguien tenía que enseñarles que hay consecuencias. Los equipos médicos del caballo pálido se desplegaron por la estación durante las siguientes horas. Atendieron las heridas del asedio con delicadeza y eficiencia, aplicando vendajes, administrando medicamentos y hablando a los pacientes con voz tranquila y tranquilizadora. Los ingenieros humanos ayudaron a reparar los sistemas dañados mientras el personal de seguridad humano vigilaba los cruces críticos.
No porque esperaran más problemas, sino porque su presencia parecía consolar a los asustados civiles. Nat encontró a Grace Holloway en el ala médica de la estación, atendiendo a una niña Valari, cuyo brazo había resultado herido durante el combate. La niña, apenas lo suficientemente mayor como para hablar con frases completas, miró a la humana con enormes ojos llenos de curiosidad en lugar de miedo. ¿Te duele?, preguntó la niña, señalando un vendaje en la mano de Grace. Un poco, admitió Grace. Me corté durante la batalla, pero sanará. Dicen que los humanos no sienten dolor. Dicen que no tienes miedo. Grace sonrió y Nilit se impresionó por la calidez de su expresión. No era el rostro de un monstruo ni de una máquina de matar. Era el rostro de una sanadora, alguien que había dedicado su vida a ayudar a los demás. Lo sentimos todo, dijo Grace en voz baja. Sentimos dolor, miedo y tristeza igual que ustedes. Seguimos adelante de todos modos. Así es la humanidad. No dejas que las dificultades te detengan. Las superas y sales fortalecido. La noticia de la batalla se extendió por la galaxia en cuestión de días. La Concordia Galáctica exigió explicaciones al gobierno de la Tierra. Los Fenari enviaron solicitudes urgentes de información sobre tecnología de armas humanas. Los Oyoni abandonaron su neutralidad tradicional y ofrecieron a la humanidad una alianza formal. La verdad, que había sugerido que los Valari se disculparan con los CRE, de repente se vio incapaz de conseguir que ningún diplomático humano respondiera a sus comunicaciones. Los CRE guardaron silencio. Por primera vez en su historia, se habían encontrado con algo que los asustaba más que el hambre. Se retiraron a sus sistemas de origen, cerraron sus fronteras y dejaron de cazar otras especies. La galaxia esperaba con nerviosismo si este cambio perduraría en las profundidades del espacio. En lugares donde la luz tardaba siglos en viajar, seres de 1000 especies diferentes comenzaron a compartir historias sobre los humanos. Los llamaban mortales, criaturas de un planeta que debería haberlos matado, pero que en cambio los había forjado en algo extraordinario. Hablaban del caballo pálido y su tripulación, del capitán que había volado en situaciones imposibles y del médico que había tratado a niños alienígenas como si fueran su brazo. Hablaban de la resistencia y el coraje humanos, y de la obstinada negativa humana a aceptar la derrota. El capitán Vance regresó al espacio terrestre 3 semanas después de la batalla. Su nave estaba maltrecha y dañada, con la armadura marcada por los impactos de las armas. Sus sistemas habían superado con creces sus límites recomendados. Necesitaría meses de reparaciones antes de... Estaba lista de nuevo para el servicio activo. Su tripulación tomó permiso en la Tierra, la Luna y Marte, regresando con sus familias y amigos, y a vidas cotidianas que parecían casi extrañas después de lo que habían vivido. En su informe final al mando de la flota, Vance escribió solo unas pocas líneas sobre el enfrentamiento, número de naves enemigas destruidas, bajas sufridas, objetivo de la misión alcanzado. No escribió sobre el miedo que sintió al enfrentarse a 47 naves enemigas ni sobre el alivio que lo inundó cuando los CRE se retiraron. Esos sentimientos eran personales. Le pertenecen a él y a su tripulación, no a los registros oficiales. En la última página de su informe, añadió una sola nota: los Valari están a salvo. Su llamada de socorro fue respondida. Esto es lo que hacemos. A lo largo de la galaxia, seres que nunca habían oído hablar de la Tierra comenzaron a comprender lo que eso significaba. Aprendieron que en algún lugar del universo